concerniente al secreto industrial y a la cesión de derechos de propiedad intelectual. Hoy pues trataremos todos los ejemplos y todas las situaciones legales con respectivas explicaciones sobre la estructura de lo que es una cesión de derechos de propiedad intelectual y sobre qué temas están relacionados con el secreto industrial. Esperamos que esta explicación sea de su agrado. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Prada. Les voy a exponer qué son los secretos industriales y los requisitos para la protección de los secretos industriales. Empecemos por el concepto de los secretos industriales. De acuerdo con el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se considera secreto empresarial o industrial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. El secreto industrial o empresarial ha sido definido por la doctrina como el conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto. Dicha información, según esta norma, puede estar referida a la naturaleza, características o finalidades de productos, métodos o procesos de producción, o medios o forma de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. También puede estar referida a la protección de un determinado invento sin que éste haya sido patentado. También podríamos decir que los secretos industriales hacen parte de la propiedad intelectual, que es el que se encarga de proteger las creaciones del intelecto humano y por lo tanto protege los intereses de los creadores de las obras, de obras literarias, artísticas, invenciones, también símbolos, nombres, marcas, etc. Por lo tanto, diríamos que es todo aquello susceptible de protección. Entre estas, la propiedad industrial que permite la protección de la idea, siempre y cuando tenga un uso industrial. Si no tiene un uso industrial, pues no lo va a cobijar esta ley. Esta protección sobre ideas y aplicaciones industriales del conocimiento permite a los creadores y desarrolladores realizar un uso exclusivo de estos activos intelectuales en materiales que las empresas registran. Todas las empresas tienen secretos empresariales. Algunas son sumamente conscientes de la importancia que revisten estrategias estrictas para garantizar la protección de sus secretos contra toda revelación que les pueda ser perjudicial. Pero muchas empresas solo se dan cuenta de que los secretos empresariales existen cuando la competencia intenta adquirir sus listas de clientes o cuando intenta quedarse con empleados que tienen valiosos conocimientos. ¿Cómo se podrían proteger los secretos industriales? Bueno, los secretos industriales o las empresas deben enfocarse principalmente en conocer la información que se produce en el interior de ella, identificar cuál de la información que debe ser protegida, cuál información debe ser protegida como secreto industrial. También deben plasmar por escrito una política de protección de los secretos industriales, educar y transmitir a sus empleados la política de protección de los secretos industriales para que la conozcan y pues no se vean abocados a infringirla. Y deben como tratar de que siempre estén dándole estas instrucciones, estas capacitaciones durante todo el tiempo de su vigencia laboral. También deben restringir el número de personas que tengan acceso a la información, eso es muy importante. Entre más personas haya en una empresa, más fácil es de que se pueda filtrar esta información a las empresas competentes, de competencia. Por lo tanto, entre menos personas, mucho mejor. También deben usar cláusulas o acuerdos de confidencialidad para que haya como este acuerdo ya plasmado, escrito y sea como más serio. También deben adelantar auditorías constantemente sobre los secretos industriales y tomar medidas razonables de protección para evitar la divulgación de esta información secreta. El artículo 306 del Código Penal, en su inciso primero, dice: el que fraudulentamente utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial o usurpe derechos obtentor de variedad vegetal, protegido legalmente o similarmente, confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Pues claro, porque la utilización no autorizada de dicha información por personas distintas del titular del secreto empresarial se considera una práctica desleal y violación del mismo. En nuestro país, la protección de los secretos empresariales
se encuentra regulada en la Ley de Propiedad Industrial como parte de las disposiciones específicas sobre la protección de la información confidencial. Esto para proteger, por supuesto, a las empresas que tienen que tienen su secreto industrial. ¿Cuáles son los requisitos para la protección de los secretos industriales? De conformidad con la ley colombiana, para que la información sea protegida como secreto industrial, debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser secreta, que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión. La información secreta recae sobre un objeto determinado. Esto genera la aptitud de secreto. Debe tener un valor comercial para ser secreta. Para constituir un bien de protección civil y hasta penal, el secreto industrial debe representar un beneficio patrimonial a la persona que lo usa y le debe conferir ventajas sobre sus competidores. Debe haber sido objeto de medidas razonables tomadas por la persona que legítimamente la controla. Se deben adoptar políticas y prácticas suficientes, tanto cuantitativas como cualitativamente, según las circunstancias particulares de cada caso, para que la información se mantenga en secreto. Acá tengo un ejemplo. Vamos a hablar de él. Por ejemplo, una empresa elabora un proceso de fabricación que le permite producir sus productos de manera más rentable. Dicho proceso confiere a la empresa una ventaja competitiva sobre sus competidores. Por consiguiente, la empresa en cuestión considera estos conocimientos especializados como secreto empresarial y no desea que sus competidores tengan conocimiento de los mismos. Se asegura de que únicamente un número limitado de personas conozca el secreto y de que aquellos que lo conocen sean conscientes de que se trata de una información confidencial, como ya lo habíamos dicho antes. Al tratar con terceros o conceder licencias relativas a sus conocimientos especializados, la empresa firma acuerdos de confidencialidad a fin de garantizar que todas las partes sean conscientes de que se trata de información secreta. En dicha circunstancia, la apropiación indebida de la información por parte de un competidor o terceros se considerará violación de los secretos comerciales de la empresa y ya vimos cuál es la penalización sobre esta. Bueno, esta es mi parte de mi exposición. Muchas gracias. Secreto industrial según el Código de Comercio colombiano. Ante este título nos yace una pregunta, y esa es: ¿quién va a responder de que fuera de la vigilancia empresarial se garantice el mantenimiento del secreto industrial cuya pérdida tiene implicaciones imponderables? Tratándose de una dependencia administrativa corriente, los riesgos son mucho mayores y no basta para remediarlos que sea factible sancionar o amonestar a los responsables. En este orden de ideas es correcto decir que, como en Colombia, en materia comercial el código no puede ser ajeno a este tipo de conflictos. En ese sentido, el código, en su título segundo de la propiedad intelectual, habla sobre cuáles son las reglas del juego para resolver los conflictos que hubiere en dado momento. Cabe mencionar que es la decisión 486 de 2000 la que acoge las reglas del juego en los diferentes apartados que ésta refiere y cómo se relaciona esta en materia de propiedad, mantenimiento de los secretos y todas las circunstancias que rodean el tema. Pasemos al siguiente tema. El acuerdo 486 de 2000 de Cartagena se refiere explícitamente a lo referido del Código de Comercio cuando se trata de conflictos de secretos empresariales o secretos industriales. En él se establecen distintamente todas las condiciones mediante las cuales se debe configurar un secreto industrial, ya antes mencionado en el tema de los requisitos, y las conductas punibles a las que hubiera lugar en el caso que se infringiese lo que allí está expreso. Pero sin embargo es la decisión 313 del régimen común de propiedad intelectual la que modifica de cierta manera y reitera cuáles son las reglas del juego. En cuanto al capítulo cuarto, que se refiere a los secretos industriales, el artículo 72 reitera cuáles son los requisitos, que es que obviamente sea el secreto debe estar en secreto, valga la redundancia, por poner en peligro la naturaleza como tal de la actividad económica, industrial o empresarial que se esté prestando, que tenga un valor económico y que dé lugar o sea fundamental el hecho de protegerla. Le da un revestimiento jurídico o una protección a
las empresas o a las propiedades colombianas para que éstas puedan, digamos, proteger sus derechos y pues todo en cuanto al ordenamiento. Esto lo que quiere decir básicamente es que en cuanto a la propiedad intelectual hay unas reglas del juego dentro de las cuales podemos mencionar que yo como dueño de un secreto industrial puedo otorgarlo a un tercero para que pues éste lo maneje bajo unas cláusulas establecidas dentro de las cuales se resalta que éste no puede cederlas a otros, pues se está dentro del secreto industrial como tal. Y pues eso es lo que se refiere básicamente el tema del secreto industrial. La decisión 486 de 2000, que acoge las reglas del juego respecto de los secretos industriales, se refiere en su título 16 de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial en el capítulo segundo, que se refiere específicamente al tema que nos concierne, de los artículos 260 al 266, nos habla en todos los temas que se refieren a lo que se considera secreto industrial en tres aspectos básicos. El primero es que es secreto en el sentido que en conjunto en configuración reúna precisamente todos estos componentes, que tenga un valor comercial y pues que haya sido de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor. Vemos básicamente que esto se refiere a los requisitos que ya fueron mencionados. A los efectos de la decisión de este acuerdo, pues no se considera como secreto empresarial a las informaciones que sean divulgadas por disposición legal o por orden judicial. También se refiere estrictamente a lo que se ha mencionado sobre conductas punibles en 5 literales que hablan claramente del tema. La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260 de esta disposición, es decir, mientras se cumplan sine-qua-nonmente todos los requisitos. Los países miembros que han suscrito este acuerdo, pues cuando lo exijan como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas para la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán estos datos contra todo uso comercial desleal. Es decir, que nos habla claramente de los pasos, las reglas a seguir desde el nivel local hasta cuando se hayan suscrito tratados internacionales y cómo pues serán las reglas del juego dentro de los conflictos o de los pactos o de los comercios que haya lugar. ¿Cómo proteger los secretos industriales? Esta pregunta nos invita directamente a la revisión del Acuerdo de Cartagena y pues que nos hace remitir directamente a la decisión 344 que modifica la decisión 313 se referida al Acuerdo de Cartagena sobre el régimen común de propiedad intelectual, sobre la que decide en el capítulo cuarto de los secretos industriales en los artículos del 72 al 80, en los que reitera las reglas del juego de la protección industrial. En la imagen siguiente veremos una serie de recomendaciones que deben de ser seguidas por las empresas para pues proteger sus secretos industriales de manera idónea, siguiendo la ley y pues los principios bajo los cuales fueron creados estos secretos. ¿Por qué proteger a través del secreto industrial en vez de patentar? En esta pregunta vale resaltar que los secretos industriales pueden ser principalmente de dos tipos. Los primeros, los que se relacionan con invenciones o procesos de fabricación que no satisfacen los procesos de patentabilidad y por consiguiente pueden ser protegidos únicamente como secretos industriales, siendo el caso de la lista de clientes o de los procesos de fabricación en sí mismos. Y los segundos, que son los relativos
a las invenciones que sí satisfacen los criterios de patentabilidad y por consiguiente pueden ser protegidos por patentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para el caso, las empresas deben decidir si patenta la invención a través del secreto industrial como la información secreta que no es patentable cuando sea factible mantener dicha información en secreto durante un periodo mayor a 20 años, que es el periodo de validez de una patente. Cuando el secreto no se considere de valor tal que amerite ser patentado, es cuando se refiere a un proceso de fabricación. Es por eso el motivo que muchas empresas deciden manejar un secreto industrial en vez de patentar. Mi nombre es Naicy Milena Chávez Palmera y les hablaré acerca de la propiedad industrial. Dice que la propiedad industrial es una rama de la propiedad intelectual. Se define como el derecho que recae sobre las innovaciones tecnológicas que tienen una aplicación de industria. Es un derecho que tiene por objeto un bien inmaterial que se relaciona con la industria y el comercio. Por eso lo que se protege no es el producto en sí, sino la fórmula con base en la cual se obtiene. Tiene un contenido patrimonial y extrapatrimonial, derechos morales. Goza de un privilegio de exclusividad temporal no mayor de 20 años, de protección civil penal, de medidas cautelares en caso de usurpación y dan lugar a indemnización de perjuicios por su violación. También se dice que las normas que lo regulan cada vez más están contenidas en normas de carácter supranacional, como acuerdos multilaterales, la decisión 486 del 2000 del Acuerdo de Cartagena. La propiedad industrial se clasifica en dos grandes grupos: el que protege las creaciones industriales, patentes, diseños industriales y secretos industriales. Segundo, el que protege los signos distintivos, marcas, lemas comerciales, denominaciones de origen. Las creaciones industriales pueden protegerse a través de tres mecanismos: patentes, diseños y secretos. La patente de invención es un título de propiedad certificado otorgado por el gobierno de un país. En Colombia lo expide la Superintendencia de Industria y Comercio. La patente concede un monopolio temporal con cobertura que se limita al país mismo. Los modelos de utilidad se otorga a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto que permita un mejor funcionamiento o utilización o fabricación del objeto. Los diseños industriales es la forma bidimensional o tridimensional de un producto que le otorga una apariencia particular a este. Ahora bien, signos distintivos. Entre ellos encontramos las marcas comerciales, que son símbolos que utilizan un fabricante o comerciante para identificar sus productos y distinguirlo de sus competidores. Pueden ser figurativas, o sea que contiene una figura o un signo visual; normativas, formadas por una letra o otras; mixtas, combinación de la figurativa y la normativa. También encontramos los lemas comerciales. Es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Los lemas comerciales solo pueden solicitarse asociados a una marca ya registrada o solicitada. Prioridad y su vigencia estará sujeta a dicho signo. Un ejemplo de ella es la famosa frase que dice: hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard. Bueno, también las enseñas comerciales o nombre es el signo distintivo que adopta un comerciante para identificar su establecimiento de comercio. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Claro, Carrefour, Movistar. Cesión de derecho. Es un contrato o acto de transferencia por el cual una de las partes, titular de un derecho de una cosa, lo transfiere a otra persona para que lo ejerza a nombre propio. Por lo tanto, habrá cesión siempre que una persona transmita a otro un derecho de cualquier índole, real o de otro tipo. El titular de derecho se le denominará cedente, el adquiriente del derecho se le denominará cesionario. La cesión del derecho puede ser a título oneroso o gratuito. El título oneroso consiste en que se efectúa por el solo consentimiento de las partes, y título gratuito solo se perfecciona con formalidad de un documento auténtico, puesto que hay liberalidad. Hola a todos. La siguiente diapositiva nos dice un interrogante: ¿qué es
un contrato de cesión de derecho de propiedad industrial. Son aquellos acuerdos por los que se pactan transferencias entre el titular de un derecho denominado cedente y el adquirente del mismo cesionario a cambio de una retribución dineraria o en especie. Esto quiere decir que la herramienta adecuada que podemos nosotros ceder, proteger la propiedad industrial, que ella hace parte de la propiedad intelectual y de ella hace parte de la propiedad industrial, hace parte lo que son la marca, el lema, nombre comercial, denominación de origen, patente de utilidad, diseño industrial, circuitos integrados. Para poder proteger y transferir ese derecho del titular, el contrato de cesión es el más adecuado jurídicamente. Y este contrato consta de dos sujetos, el cedente y el cesionario. El cedente es aquel que es titular del derecho de la cosa mueble, y el cesionario es el adquirente, el que adquiere la cosa mueble. Pero el cedente a cambio lo presta a cambio o lo cede es mejor a cambio de una retribución, puede ser en dinero o en especie, eso según lo acordado. Los actos de cesión de un derecho pueden ser totales o parciales. Los totales, si se transmite en un único acto todo el contenido del secreto, es decir, que por medio de un contrato de cesión se transmite todo el contenido del secreto de la propiedad industrial. Cuando hablamos de parciales, es decir, la transmisión se refiere solo a parte del derecho, es decir, que solamente parte del secreto industrial o de la marca o del lema, del nombre, de lo que se denomina propiedad industrial, es una de las partes que se va a transferir, no todas. Según el periodo de cesión, se dividen en temporales o permanentes. Cuando hablamos de temporales, es si se cede a los derechos por el tiempo determinado, es decir, que dentro del contrato las partes adecuaron cuál es el tiempo determinado para que el cesionario pueda seguir gozando y el cedente seguir recibiendo adquisición de dinero, retribución de dinero en especie, cuando es el tiempo determinado del contrato. Permanente, si la transmisión se produce de forma definitiva. Esto quiere decir que si definitivamente la propiedad industrial que va a ser transferida al cesionario, que va a ser transferida, va a ser permanente o va a ser definitiva. Fecha para efecto de la cesión. Nuestro Código de Comercio, en el artículo 895, nos dice de que el contrato de cesión se produce efecto entre cedente y cesionario desde aquella que se celebre. Respecto al cedente, solo produce efecto desde la notificación o aceptación. ¿Esto qué quiere decir? Que el contrato de cesión solamente produce efecto cuando se ha notificado o aceptado por el cedente, cuando él tenga conocimiento. Mientras tanto, si el cedente, que es el dueño de la propiedad industrial, no puede producir efectos jurídicos. Gracias. El contrato de cesión de propiedad industrial. Cabe mencionar que este tiene como característica su similitud e igual aplicación para el régimen de propiedad intelectual. Este tipo de contratos encabezan mencionando la ciudad y fecha de la celebración del contrato. Luego, debajo mencionan las partes
reunidas como primera parte el proveedor y como segunda parte el cliente. Ambas partes deben especificar su identificación y la calidad en la que actúan, siendo representante legal de alguna firma o persona jurídica. Seguidamente, se exponen dentro del contrato como primera parte la calidad del proveedor, es decir, la identificación de la persona jurídica a la cual entra a regir y la actividad económica principal a la cual se dedica, entre otros. Seguidamente, se plasma el interés de ambas partes para la obtención del derecho que se encuentra registrado. Se menciona en dónde se encuentra registrado la patente de este derecho con la fecha de ingreso a esta, así como el interés para celebrar el contrato atendiendo a los siguientes derechos: reproducción, distribución, convención o comunicación, transformación, y todos estos pueden ser en unanimidad o pueden plantearse unos cuantos. Seguidamente entraría un parágrafo o un enunciado que diría: las partes reunidas acuerdan celebrar el contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas. Dentro de las cláusulas se entra a ver las condiciones que fijan las partes para la celebración de este contrato, tal cuales son como la duración, el monto y la forma de terminación o solución del contrato, entre otros. Shoulder sideways, smack it in the